En la sección 15.2 tenemos el tema titulado Constante de equilibrio. Entonces, para la discusión de este tema, se ha propuesto por acá que analicemos la síntesis de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno. Es una reacción sumamente famosa e importante, sobre todo en la parte de producción de fertilizantes. A nivel industrial se lleva a cabo por medio de un proceso conocido como el proceso Haber. Que, como vemos es reversible, o sea, el nitrógeno y un mol de nitrógeno y 3 moles de hidrógeno reaccionan para formar 2 moles de amoníaco, pero al mismo tiempo el amoníaco reacciona consigo mismo para descomponerse y formar nitrógeno e hidrógeno. Entonces, en la figura 15.3 nos han puesto algunos gráficos donde podemos hacer algunos comentarios en relación o basado en la reacción de formación del amoníaco. Entonces, tal vez podemos ir primeramente a revisar esa figura 15.3 y ¿qué es lo que vemos acá? En realidad es un asunto increíblemente interesante que se descubrió en química respecto al equilibrio. Y es que, em, ¿cuál es la diferencia entre estos dos gráficos que tenemos acá? En realidad, ambos están graficando la concentración y el tiempo, ¿sí? En eso no hay ninguna diferencia, o sea, en eso estamos iguales. Em, de hecho, si somos un poquito más observadores, podemos notar que esta parte de acá, de este gráfico, es igual a esta otra parte. ¿Sí? Si lo notamos es igual. ¿A qué me refiero con igual? Bueno, mm, digamos, veamos que esta línea acá esta línea aquí del amoníaco, si yo la extendiera hacia el otro gráfico, es esta misma línea final. Ujú. Si yo hiciera eso mismo con el hidrógeno y yo dijera, ¿sabes qué? Este valor final que alcanzó aquí el hidrógeno de concentración, ¿qué valor tiene al otro lado? También tiene el mismo valor, ¿sí? Y eh, consecuentemente, si hago lo mismo para el nitrógeno y yo digo, mira, este valor que ya no cambia aquí, vean que aquí ya pasa el tiempo y la concentración de nitrógeno no cambia. En el otro gráfico también es la misma, ¿sí? También es la misma. Entonces, ¿qué es lo que es diferente en ambos gráficos? ¿Qué es lo que no está quedando igual o cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia son los puntos de partida de las concentraciones de las tres especies, ¿sí? Si vemos por acá, eh, la concentración de hidrógeno en en este experimento, al inicio, es bastante alta. Y vean que aquí más bien la concentración de hidrógeno y de nitrógeno al inicio es cero. De hecho, aquí también la concentración de nitrógeno en el primer experimento tiene un cierto valor inicial y en el segundo experimento no hay nitrógeno al inicio. ¿M? Y lo mismo si analizamos los valores de concentración inicial del amoníaco. En el primer experimento no tenemos amoníaco al inicio
mientras que en el segundo experimento sí partimos de una cierta concentración inicial de amoníaco. Entonces, ¿qué es lo que nos está tratando de ilustrar este ejemplo? Que una reacción química siempre tiene las mismas concentraciones del equilibrio finales, sin importar qué concentraciones fueron las que yo tuve de partida, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo tener un diferente inicio al que tuve en el experimento 2, pero si yo le doy el tiempo a la reacción para que ella progrese y llegue al tiempo donde el equilibrio es alcanzado y ya yo no veo que las concentraciones en ese punto cambien, resulta que se llega a las mismas condiciones de equilibrio. ¿Sí? Es algo sumamente llamativo el que eso suceda. Ujú. Bien, entonces, como ellos vieron que había algo constante en esa relación final que tienen los productos de una reacción reversible, empezaron a investigar qué ley matemática o qué relación podría utilizarse para uno predecir o para uno poder describir matemáticamente esas condiciones de equilibrio. Y entonces allí fue donde llegaron dos químicos sumamente talentosos, ¿verdad? En este caso, el doctor Goldberg y el doctor Wage, ¿sí? Y ellos encontraron o postularon algo que conocemos como la ley de acción de masas. ¿Y eso qué es? Bueno, si yo tuviera una reacción química general como la que me presentan en la expresión 15.7, o sea que mis reactivos son las especies A y B, y tengo como productos las especies D y E, los coeficientes que equilibran la reacción química son las letras que están representadas en minúscula. Resulta que la ley de acción de masas significa lo siguiente, significa que eh, las especies que son productos, o sea, las que estamos colocando al lado derecho, las vamos a colocar en la parte superior de un cociente. ¿Sí? Vamos a colocar los productos en la parte superior. Cada uno de esos productos va a ir elevado a una potencia que es igual a, que es igual al coeficiente que equilibra la reacción química. Y en la parte de abajo del cociente nosotros vamos a tener la concentración. Aquí los paréntesis cuadrados significan concentración molar, ¿sí? O sea, mol por litro. Eso es lo que significan los paréntesis cuadrados. Entonces, em, tendríamos que los reactivos los estaríamos entonces colocando en la parte de abajo, igualmente con una potencia que tiene exponente eh, el coeficiente que equilibra la reacción química. Entonces, cuando yo la ley de acción de masas, o sea, este cociente lo expreso en esta manera, en donde estoy poniendo aquí concentraciones molares, eso me va a dar un número. O sea, dividir las concentraciones de los productos entre las concentraciones de los reactivos me va a dar un valor. Ese valor lo conocemos como la constante del equilibrio. ¿Sí? Constante del equilibrio. Ese sería entonces el valor, es un valor numérico
que me relaciona a mí las concentraciones de productos y reactivos cuando la reacción se encuentra en el equilibrio. Tiene de subíndice una C para referirse a que este cociente que se hizo aquí fue con concentraciones. Pero también, como vamos a ver más adelante, em, podría ser que en lugar de concentraciones se usen presiones parciales, especialmente si la reacción es en fase gaseosa, es preferible utilizar las presiones. Entonces, no se le llama Kc, sino que se le llama Kp. Y en lugar de concentraciones molares se usan presiones parciales. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros definimos como em, la ley de acción de masas o la expresión de la constante del equilibrio. ¿Estamos? Bien, para el ejemplo que teníamos por acá, ¿verdad? Para esta reacción que teníamos por acá, si a mí me dijesen, mira, puedes escribir la expresión de Kc para la reacción del proceso Haber. Entonces yo diría que Kc sería igual em, a la concentración de eh, amoníaco, ¿sí? Elevada al cuadrado, ¿sí? Y abajo tendríamos la concentración de nitrógeno, ¿sí? A la 1, porque el coeficiente del nitrógeno es un 1, multiplicado por la concentración del hidrógeno a la 3, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos pues eh, esta forma aquí de expresar eh, la constante del equilibrio en este caso, ¿verdad? Para el proceso Haber, ¿verdad? Los productos elevados a el coeficiente que equilibra la reacción entre los reactivos, igualmente cada uno de ellos elevados a la concentración, ¿verdad? Disculpen que aquí utilicé paréntesis redondos, pero debí haber usado paréntesis cuadrados para representar concentración molar. Y si fuera en presión parcial, pues es lo mismo, ¿verdad? Nada más aquí en lugar de Kc ponemos Kp y aquí en lugar de los paréntesis cuadrados pondríamos una P mayúscula y de subíndice pondríamos las fórmulas químicas de los compuestos para representar presión parcial. Ya lo vamos a ver más adelante aquí en esta misma sección. Entonces, bueno, de hecho aquí más adelante, bueno, aquí hablan un poco sobre el proceso Haber y su gran importancia ahora a nivel mundial, uno de los procesos químicos más relevantes para la humanidad. Eh, Como vemos, ¿verdad? Aquí tenemos lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Es la reacción química del proceso Haber y entonces si yo tengo que escribir la expresión de la constante del equilibrio en términos de concentración, procedería de esta manera, ¿verdad? Donde el amoníaco está de producto, ¿sí? El amoníaco está aquí de producto, entonces lo ponemos em, en la parte de arriba, ¿sí? ¿Sí? Mientras que tanto el nitrógeno como el hidrógeno elevado a la 3 porque aquí el coeficiente del hidrógeno en la reacción está elevado a la 3, ¿sí? Em, entonces, dentro de las primeras cosas, chicos, que nosotros tenemos que irnos familiarizando en este tema del equilibrio es que
sepamos escribir los valores de la constante del equilibrio, ¿sí? Si me da una reacción em, que yo pueda escribir la expresión de la constante del equilibrio, ¿sí? Entonces, aquí en el ejercicio resuelto 15.1, ¿verdad? Tenemos precisamente eso. Tenemos que familiarizarnos con la escritura de las expresiones de la constante. Entonces, en este caso nos piden las Kc, o sea, van a ser en términos de concentración, quiere decir que vamos a utilizar los paréntesis cuadrados. Y aquí nos proponen tres reacciones diferentes. Entonces, realmente es muy sencillo, solamente hay que tener cuidado y observar bien. Entonces, aquí tenemos que 2 moles de ozono están produciendo 3 moles de oxígeno. Entonces, eh, el oxígeno que está puesto como producto iría en la parte de arriba, en este caso elevado a la 3, porque aquí tiene un 3 de coeficiente. Mientras que el ozono, que está colocado como reactivo, se pondría entonces en la parte de abajo, elevado a la 2. ¿Por qué? Porque hay un 2 que está equilibrando la reacción. Y así tan sencillo, esa es la expresión de la constante del equilibrio en términos de concentración. Los otros ejemplos igual. En este inciso B tenemos monóxido de nitrógeno, 2 moles, reaccionando con cloro gaseoso para producir esta sustancia que tenemos por acá. Entonces el NOCl iría en la parte superior de la constante del equilibrio elevado a la 2. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un 2 equilibrando la reacción. Mientras tanto que aquí, aunque tenemos dos reactivos, no hay problema, ¿verdad? En comparación con la primera reacción que tenemos de ejemplo, aquí tenemos dos reactivos, los dos van abajo, ¿verdad? Entonces, primero el monóxido de nitrógeno va abajo y va elevado a la 2. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un 2 equilibrando la reacción. Y en el caso del cloro, pues quedaría también en la parte de abajo porque es reactivo y no llevaría exponente porque aquí en este caso el cloro tenía coeficiente un 1 para equilibrar la reacción. Estamos. Y bueno, el ejercicio C es igual, eso realmente no tiene como algo en especial, ¿verdad? Para destacar ahí. Bien, puede ser de que a nosotros, aparte de que nos pidan escribir el valor de la constante del equilibrio, nos pidan que evaluemos cuál es el valor de Kc. Y en este caso, ¿verdad? Bueno, aquí nos vuelven a proponer la reacción que estábamos tratando del N2O4 produciendo dióxido de nitrógeno. Aquí la expresión de la constante del equilibrio en términos de concentración sería esta que tenemos aquí en la expresión 15.10. Pero cuando nos dicen evaluación del valor, eh, evaluación de la constante, lo que nos están diciendo es que calculemos su valor, ¿verdad? Pero para calcular el valor de la constante del equilibrio necesitaríamos las concentraciones en el equilibrio. Entonces, para hacer esa explicación, aquí lo que nos dan es la tabla 15.1 como ejemplo. Aquí se han hecho varios experimentos, se han hecho 4 experimentos. En cada uno de los 4, las concentraciones iniciales de reactivos y de productos son distintas, ¿sí? Las concentraciones iniciales no son las mismas. Se le da el tiempo a la reacción para que ocurra. En este caso, todos los experimentos fueron a 100 grados Celsius. Eso es muy importante porque como vamos a ver más adelante, la constante del equilibrio se afecta con la temperatura. Bueno, y lo vimos al inicio de nuestra discusión de este capítulo, ¿verdad?
cuando vimos que dependiendo de si el recipiente estaba frío o caliente, la reacción estaba incolora, el recipiente estaba incoloro o estaba marrón, ¿sí? Entonces la temperatura afecta el equilibrio. En este caso, los cuatro experimentos fueron a 100 grados Celsius y cuando se encuentran aquí, se da el suficiente tiempo, las especies químicas llegan a sus concentraciones de equilibrio. ¿Cómo saben ellos que estas son las concentraciones de equilibrio? Porque ya no hubo ningún cambio, ¿sí? Las estaban midiendo y en algún punto se estabilizaron en los valores correspondientes. Entonces, em, por ejemplo, aquí dicen, si yo tomo los datos del experimento uno, ¿a qué se refieren con eso? A que em, este 0,0272 es este de acá. Es la concentración del dióxido de nitrógeno en el equilibrio en el experimento uno. Y se coloca entonces en la parte superior elevado al cuadrado. La parte superior y elevado al cuadrado porque así está puesto en la ley de acción de masas. Ujú. Y eh, similarmente, yo iría y vería en ese mismo experimento uno la concentración del equilibrio de la otra especie y la pondría en la parte de abajo. Entonces vean que aquí al realizar este cociente, el valor me da 0,211. Ujú. Y como podemos ver aquí, prácticamente en los cuatro experimentos, el valor de la constante del equilibrio prácticamente fue el mismo, ¿sí? Lo cual, ¿verdad? Ya habíamos comentado que la- eh, las condiciones a las que se va a dar el equilibrio siempre son las mismas, ¿verdad? Eh, no significa que estas concentraciones siempre sean las mismas, porque vean que la concentración final en el experimento uno fue 0,00140, mientras que la concentración final en el experimento 2 fue 0,00280. O sea, no es que estas concentraciones finales sean iguales, ¿no? O sea, si yo tengo concentraciones iniciales distintas, pues voy a tener concentraciones del equilibrio distintas. Pero cuando yo haga el cómputo de la constante del equilibrio, esta es la que va a ser igual, ¿sí? O sea, las relaciones de las especies en el equilibrio sí siempre va a ser la misma, ¿ok? Entonces, eso es pues algo muy interesante. Entonces, si nos pidieran evaluar el valor, tendríamos que tener las concentraciones del equilibrio para sustituirlas en la expresión y de esa manera obtener un valor numérico. Bien. am, Algo entonces que tenemos por acá em, em, a continuación es que, como mencionaba antes, la constante del equilibrio se puede escribir también en términos de la presión parcial, ¿sí? Términos de presiones parciales. En ese caso no le llamamos Kc, sino que le llamamos Kp, ¿sí? Pero si vemos, de nuevo pensando en la reacción general, ¿verdad? Que A más B produce D más E, eh, realmente es lo mismo, ¿verdad? Aquí estos son los productos, ellos van arriba, mientras que los reactivos van abajo. Para esta misma reacción que venimos hablando del dióxido de nitrógeno, lo vemos, ¿verdad? El N2O4, que es el
reactivo va en la parte de abajo, mientras que el dióxido de nitrógeno va en la parte superior. P mayúscula y de subíndice, la fórmula química del compuesto significa presión parcial de ese compuesto. Vamos. Y aquí se puso un paréntesis redondo para poder poner el cuadrado afuera y no generar algún tipo de confusión ahí en la interpretación del valor cuadrado. Vamos. Entonces, bueno, si alternativamente yo puedo escribir KC o puedo escribir KP, ¿habrá alguna forma de intercambiar los valores? O sea, si yo tengo KC y me pidieran, bueno, ¿cuánto es la KP? Puedo con base en el cálculo hacer algún cálculo para expresarlo también en presiones. La verdad es que sí, y eso es lo que hacen acá en el libro, ¿verdad? Al final nos están presentando la ecuación 1514. Es una ecuación muy importante porque, como vemos, es una ecuación que nos permite calcular Kp si tenemos Kc. ¿Sí? Si yo tengo Kc, puedo calcular Kp por medio de esta ecuación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Básicamente tomaríamos el calor, el valor de Kc y lo multiplicaríamos. Aquí esto es muy interesante que hayan descubierto esa parte, pero esto de acá eh, es el producto entre la constante de los gases ideales, R, la recordamos, ¿verdad? Y la temperatura absoluta, o sea, la temperatura en grados Kelvin. Entonces, ese producto de la constante de los gases contra la temperatura lo vamos a elevar a un valor llamado delta N. ¿Y delta N qué es? Aquí nos lo definen en ecuación 1515. Delta N es el cambio en los moles. ¿Sí? Es el cambio en los moles. Entonces, vamos a tomar los moles de producto gaseoso y le vamos a restar los moles de reactivo gaseoso. Entonces, para ilustrar ese cálculo, ¿sí? Para ilustrar ese cálculo, tenemos el ejemplo resuelto 15.2. Aquí lo que nos está hablando es del proceso Haber. Ya lo conocemos, nitrógeno más hidrógeno para producir amoníaco. Nos dan el valor de Kc, dicen que es 9.60. Ese valor es a una temperatura de 300 Kelvin. Y lo que nos están pidiendo es que calculemos cuánto es Kp, ¿sí? A esa misma temperatura. Muy bien, entonces, pues en realidad, si no tuviéramos Kc y nos pidieran Kp, ellos tendrían que brindarnos las presiones parciales de las especies en el equilibrio para nosotros poder hacer la evaluación. Ujú. Pero en este caso, si nos dan Kc, nos indican a qué temperatura está esa Kc y calcular Kp es simplemente utilizar la expresión 15.14, ¿verdad? Sí, la expresión 15.14. Entonces, un par de cosas que nos hacen falta ahí. Primero que todo, la temperatura siempre, siempre debe estar en Kelvin. Bueno, 300 más 273 son 573. Entonces, todo bien, ¿verdad? Por aquí vemos que ya tenemos la temperatura 573. Ujú. Em, 0.08206 es el valor de la constante de los gases ideales, el valor de R, 0.08206. 9.60 es el valor de Kc. Ujú. Y lo
Lo nuevo, o lo que tendríamos que evaluar acá es cuánto es delta N. Entonces, delta N, recordemos, serían los moles de producto, que en este caso son 2, menos los moles de reactivo. Los reactivos hay 3 moles de hidrógeno y aquí no lo indicaron, ¿verdad? No pusieron el uno, pero hay un mol de nitrógeno. Entonces significaría que en los reactivos yo tengo 4 moles y entonces voy a tomar esos 2 moles de producto y le voy a restar esos 4. Eso es lo que ellos hacen aquí. El delta N sería los 2 moles de amoníaco menos los 4 moles de reactivos. Eso nos daría -2. Entonces, como vemos aquí, tenemos una elevación a la -2. Aquí ellos por un asunto, verás, esto es álgebra. Este término de aquí, este término de aquí, ellos lo pasaron para acá abajo, ¿lo ven? Pero a cambio de pasarlo abajo, el exponente ya no es negativo, sino que el exponente lo dejan positivo. Este paso realmente es innecesario. Con las calculadoras que tenemos ahora, realmente desde acá se pudo haber digitado y obtenido este valor final que tenemos por acá. ¿Sí? Déjenme ver si por acá podemos demostrarlo. Entonces tendríamos 0.08206. Eso lo multiplicamos por 573 Kelvin. Eso nos da este valor por acá. ¿Sí? Ese es el valor que tenemos que elevar al cuadrado. Eso nos da 2211 prácticamente. Eh, Puedo presionar este botón para darle vuelta y luego multiplicarlo entonces por el 9.60, que era lo que teníamos ahí, ¿verdad? Entonces, como vemos, sí, en efecto, tenemos aquí 0.0043 o 434. Y si lo pasáramos aquí en notación científica, vamos a ver. Creo que no estoy seguro dónde pasarlo aquí a notación científica, pero en efecto sí, es por 10 a la -3. Estamos. Entonces, esa sería la manera que nosotros, en la que nosotros podríamos pasar de KP a KC. Bueno, bien, y esta sección termina hablando un poco acerca de cuáles son las unidades de la constante del equilibrio, porque como vemos, si es KC usamos concentración molar. Si es Kp, estamos utilizando atmósferas, ¿verdad? Para las presiones parciales. Pero en resumen, lo que dicen estos párrafos por acá es que acostumbramos en términos de termodinámica no ponerle unidades a la constante del equilibrio, ¿sí? Entonces la constante del equilibrio va a ser un número, ¿sí? Va a ser un número eh, que nos va a dar información acerca de el equilibrio químico y como vamos a ver más adelante, eso tiene ciertas aplicaciones para nosotros poder tomar decisiones sobre la reacción, pero en términos de unidades acostumbramos no colocarle unidades a la constante del equilibrio. Entonces eso es lo que se nos presenta aquí, ¿verdad? La ley de acción de masas, qué significa Kc, qué significa Kp y una manera en que podemos intercambiar una por la otra.